Estamos ya preparadísimos, ya tenemos la Siempre Viva, uno de los emblemas del bando de San Roque, luego les explicaremos de dónde viene y por qué. Y aquí en este punto donde nos encontramos es donde hoy, bueno, pues se va a reunir todas las actividades que van a desarrollarse aquí durante esta tarde. En una carpa que tenemos un poquito más atrás es donde se va a hacer una gran speech a partir de las 7:30 y a partir de las 6:30 vamos a tener ese 13º encuentro de gaiteros, encuentro regional que se lleva celebrando durante años ya coincidiendo con la fiesta de San Roque. Nada más que decir, lo vemos como siempre en unos minutos aquí en Conexión Asturias y viva San Roque y el perro. La calle que ahora tenemos llena de ambiente, llena de gente que ya está subiendo porque ya claro lo saben y el que no lo sabía pues ya le ha informado Conexión Asturias de que por aquí, bueno pues es el último tramo de ese recorrido que van a realizar en ese 13º encuentro regional de gaitas. Un desfile que me han dicho que de verdad no perdamos detalle porque se dan cita las mejores gaitas asturianas, la mejor música y además con un colorido excepcional que van a poner, bueno pues un broche de oro a todas las actividades que se han ido realizando durante el día aquí en Llanes, bueno pues coincidiendo con la celebración de San Roque. Por cierto, ya ven que Conexión Asturias también tiene ya puesta su Siempre Viva, que sería el símbolo, está Siempre Viva, amarilla, engarzada en hiedra. Esos son los pequeños datos que tenemos que ir dando de cómo vamos ataviados, porque esto, claro, tiene, bueno, pues esas cosinas que hay que tener cada año. Me estoy dando la vuelta para acercarme a Aníbal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Sergio. Al presidente de la asociación del bando de San Roque. Así y ya es. le tenemos por aquí. Yo no sé si con cierto nervio por todo lo que ya se está produciendo, lo que se tiene que producir, que hay mucho. Los nervios serán por la mañana. Por la mañana, ¿eh? Pero no por improvisaciones, sino por el tiempo. El orvallo nos tiene... De momento está aguantando por la tarde. Yo espero que aguante. Esperemos que aguante para ese desfile y esperemos que aguante porque el desfile decía yo que sale a las 6:30, pero a las 7:30 en esta carpa que tenemos justo detrás va a haber una speech ahí multitudinaria para que todos los amigos de Llanes y de San Roque vengan. Muy agradable. Mira, esto aquí, lógicamente, improvisadas las cosas, muy poco, ¿no? Puesto que ya tenemos una cierta experiencia en cómo desarrollamos las fiestas. El único hándicap que se nos puede presentar, que desluzca todo, es el orvallo o la lluvia, lo que tú quieras llamarle o como tú quieras llamarle. Conclusión, yo creo que San Roque, que es generoso, a las pruebas me remito, hoy nos dedicó un día excepcional. Excepcional, no hay queja. No hay queja. Vamos a darle un voto de confianza. Generoso San Roque con Llanes y generoso Llanes con San Roque, porque se ha venerado a esta imagen desde febrero, desde el 17 de febrero del 86, una imagen ya con solera y con tradición. Bueno, la historia de los bandos es una historia verdaderamente peculiar y es una historia que sería conveniente divulgarla porque en algunos lugares de Asturias creen que los bandos llaniscos andamos a puñaladas o que nos peleamos un día sí y otro también, y no es así. Todos a una. Aquí los bandos de Llanes lo que tenemos es una verdadera entusiasmo y verdadera devoción a tratar de competir en el terreno festivo. En el terreno festivo yo quisiera enriquecer un poco mi intervención con Teleasturias y deciros, por ejemplo, que el mes de julio son las fiestas de la Magdalena, el mes de agosto son las fiestas de San Roque y el mes de septiembre son las fiestas de Nuestra Señora de la Guía. Hay 3 bandos en Llanes y cada uno hace lo que puede. Sin duda, los número 1 somos nosotros. Sin puñaladas, pero los número 1 son ellos. Temiendo. Claro, dicho de boca del presidente. Sobremanera hoy, ¿no? Entonces, el folclore llanisco es verdaderamente algo referencial a nivel de Asturias. Y excepcional. Y Presidente, excepcional. perdone que le corte porque yo quiero que nuestro realizador, así es, si puede ser, que nos ponga una música que van a oír todos en casa también, para que hablemos de esto, porque me parece algo muy curioso que sea esta música, la banda sonora un poquito de todo, bueno, pues todo lo que se monta y se organiza alrededor de San Roque. Es España Cañí. No es un ritmo muy asturiano, pero viene de muy lejos y muy atrás. Bueno, ten presente que los bandos se crearon en Llanes en 1837. Tiene su historia, que tiene una componente política y tiene una situación muy verdaderamente ilustrativa. Lo que sí es cierto es que en el año 1924 venía a amenizar las fiestas de San Roque la banda de ingenieros de aviación de Madrid, cuyo director era el maestro Marquina. Pascual Marquina. Pascual Marquina. Pascual Marquina venía y estaban un día, 2 días, una semana en Llanes. Estamos hablando de 1924, con lo cual estaban en Llanes 8 días, 10 días.
y cuando vino en el año 1924 comentó con aquel entonces la presidencia y la dirección del bando que traía un pasodoble que acababa él de componer y que lo estrenó en Llanes y que era el España Cañí. Y a partir de ahí se quedó. Yo quiero muy rápidamente, porque Aníbal, estamos casi ya fuera de tiempo, pero que hagamos referencia a esa unión entre los bandos que me estaba diciendo anteriormente, se han unido hasta para intentar ser pueblo ejemplar, ¿no? Mira, yo creo que en Asturias no existe una composición o un componente folclórico como el de Llanes. En Llanes presumimos de ser un poco el refugio de todo el folclore que se puede dar. Piensa que en cualquier representación de Asturias ya va el traje de llanisca o el traje de porruano. Desde hace 8 años estamos presentando nuestra candidatura al concurso el Príncipe de Asturias de Pueblo Ejemplar, que en sus estatutos considera que grupos como los nuestros podrían ser objeto de esta distinción. Nuevamente este año hemos presentado nuestra candidatura a los 3 bandos, la Madalena, San Roque y la Guía. Por de Conexión Asturias les deseamos toda la suerte del mundo y nos quedamos ya, Aníbal, nosotros y todos ustedes esperando que, como decíamos, por esa calle enseguida se acerquen hacia nosotros todos los componentes de ese 13º encuentro regional de gaiteros. Perdonen, que les dé la espalda un poquito y casi ni les mire, pero es que tengo que mirar a muchos sitios en este momento de la tarde. Lo digo porque parece que San Roque nos regala algo de agua, de momento no mucha, pero parece que empieza a caer algo de orvallo, esperemos que no. Y estoy mirando también al final, o al principio en este caso, de esta calle, donde van a empezar a subir en nada y los vamos a ver muy rápidamente porque, claro, tratándose de casi 500 gaiteros, los que componen, bueno, pues cada una de las 12 asociaciones de folclore asturiano que van a ir pasando por aquí, como les digo, casi 500 gaiteros en este 13º encuentro regional de gaiteros, coincidiendo con la celebración de San Roque. Yo no les digo más. Sigo mirando, que nos respete el tiempo, que vengan los gaiteros y ya saben, griten todos conmigo también en casa. ¡Viva San Roque! Y no se olviden, y el perro. Visitantes tenemos y los vemos. Banda de gaitas, nos está costando un poquito que lleguen hasta nosotros para poder transmitírselas y llevárselas hasta su casa. Van a venir, de verdad, que nos han dicho esa asociación Bando de San Roque, que van a venir por esta calle para llegar justo ahí a la carpa que tenemos a mi izquierda, que va a ser donde se celebre esa espicha a partir de las 7:30. Queda muy poquito, estoy mirando, me pilla mirando para arriba, estaba mirando la torre, el reloj de la iglesia, que es donde voy cogiendo las referencias de las horas. De momento lo que voy a hacer voy a sentarme por aquí con esta familia. Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Buenas a Paolo, buenas a Miguel, buenas a Gaya, que les tenemos por aquí. Familia y amigos que vienen desde Italia, ¿desde dónde? De Turín. De Turín, bueno. Habéis estado por la mañana y me has dicho que lo que habéis visto os ha gustado. Sí, me ha gustado mucho. Una cosa molto bella, muy características, de verdad es muy bonita. ¿Qué es lo que más te ha gustado al final? ¿El sonido de la gaita, la música tradicional? Sí, toda la música tradicional de aquí, que yo vengo casi siempre veraneando aquí, que Asturias me encanta y me gusta mucho la música de aquí. ¿Ya te aprendiste ese grito de Viva San Roque? Más o menos. Hay que gritarlo, la procesión de esta mañana, el Viva San Roque y el perro. Ah, el perro. Sí, el perro que va con San Roque, que hay que decirlo también. Ya, he sentido del perro, me he extrañado un poco. Tú lo oías, pero te extrañabas. Me he extrañado, porque yo, ¿qué dicen del perro? Pues el perro, como va también ahí a los pies de San Roque en la imagen, también ya, se venera. Ya. Es un todo. Es un todo, no, pues como que es muy bonita, de verdad. Hola, ahora estamos esperando a que pasen las gaitas. Tú estás igual que nosotros, deseando que empiecen a pasar esos casi 500 gaiteros. Sí, eso no me lo pierdo nunca, casi todos los años lo veo. Y me encanta, la gaita me encanta, los chicos fenomenal. Voy a preguntarle, porque claro, ya saben que los mayores, pues hombre, puede ser que engañemos un poco alguna vez. Voy a preguntarle a Miguel, que le tenemos por aquí, a ver si de verdad... Miguel, ¿a ti te gusta la gaita? Sí. ¿Te gusta ese sonido? Sí, más o menos. Así que estás también deseando que pasen todos los gaiteros, ¿no? Sí. Bueno, pues os voy a dejar por aquí y de momento vamos a desear todo que no nos caiga agua, que está cayendo un poquito. Vamos a ver. Bueno, pues te volvemos a ver por Asturias, ¿eh? Estamos siempre A ti y aquí. a todos los amigos. Fiel. Venga. Fiel a Asturias. Ya me contarás luego qué te parece todo el desfile. Vale, gracias. Les recuerdo horarios también para que todos estén atentos. Por cierto, cuando acabe Conexión Asturias, que veamos este desfile de gaitas, les da tiempo a llegar hasta aquí, hasta Llanes, porque tenemos muchas actividades. De momento, a las 9:20, les recuerdo que está toda esa bajada de las gaitas que vamos a ver pasar por aquí, de esas bandas de gaitas.
bajan al Sablón, a la playa. Ahí se hace un hermanamiento, se hace un encuentro y una cosa muy bonita me han dicho también que son todas esas gaitas, todos esos casi 500 gaiteros tocando al unísono el Asturias Patria Querida. Eso justo antes de los fuegos artificiales. No se los pierdan, me han dicho, y me lo han dicho de verdad todos los que son de aquí de Llanes, porque además de los típicos y tradicionales fuegos artificiales que vemos en el cielo, digámoslo así, bueno, pues también tenemos acuáticos, así que no se lo pierdan. Nosotros en unos momentos volvemos y yo sigo girando y sigo estirando el cuello para ver si vienen las gaitas. No se muevan, de verdad, así que me disculpáis, pero hay que disfrutarlo además porque ya tenemos aquí a la primera agrupación, es además la agrupación del Pericote de Llanes y eso es precisamente lo que van a bailar, el Pericote. Yo les recuerdo un poquito mientras lo están viendo, ahora tranquilos, me voy a callar, les voy a dejar escuchar la música, pero que vamos a tener hasta 12 agrupaciones y les dejo, ahora sí, no molesto ya mucho más, les dejo que disfruten de este Pericote que comienza ya en estos momentos a bailarse en Llanes. Pero ya os digo que acaban de pasar también la ciudad de Cangas de Onil, la agrupación folclórica, y la Yoru de Balmori, y ahora tenemos una agrupación de nuestros hermanos muy cerquita, de Cantabria. Desde allí viene la agrupación folclórica Vicaruela, que van a ser los que ahora paren justo en esta zona donde les estamos viendo para amenizar un poquito la tarde a los que llevan también mucho tiempo ya esperando y a los que estaban deseando oír ya estas gaitas. Yo les recuerdo que son más de 450 gaiteros, casi 500 gaiteros, tamorileros, que son todas las personas que van a estar pasando por aquí. Y como siempre pasa en Asturias, y nos alegramos mucho de ello, muchas de todas estas personas, y fíjense, cuando vean pasar las agrupaciones folclóricas, son muy jóvenes, así que la cantera de nuestra música y nuestra tradición está fuerte y está buena. De momento os dejo escuchando un poquito también el arte cántabro, ¿eh? Ese es el final de su actuación, vamos a decirlo así, porque todos van a ir desfilando por esta calle en la que nos encontramos y se van a conducir a esa carpa en la que estábamos hablando. Ellos van a tardar un poquito en entrar en esa espicha que les comentábamos que iba a comenzar a las 7:30, vamos con un poquito de retraso, porque a partir de aquí, de esta pequeña concentración que se está haciendo aquí justo en este lugar en el que nos encontramos, junto a la iglesia de Santa María del Concello, bueno, pues ellos van a ir recorriendo distintos barrios de Llanes hasta que llegue ese momento en el que a las 9:30 vayan todos bajando hacia la playa para allí hacer ese hermanamiento en el Sablón, hermanamiento que les estábamos comentando. Tenemos ya otra de las agrupaciones que nos está llegando, así que sin más, que ya sé que están pensando, qué pesado, cállate, vamos a disfrutar. Ciudad de Oviedo, que ya está haciendo su entrada y su llegada a esta plaza junto a la iglesia de Santa María del Concello, donde todas, recuerdo, todas las agrupaciones folclóricas están deteniéndose y, bueno, pues de hecho, vean ahora mismo el detalle también de esta agrupación, volverse de cara a la iglesia, de cara al público, que les está observando ya y está viendo el devenir de esta actuación, una nueva actuación, como les decíamos, de unos casi 500 gaiteros. Les dejo mucho.
de anfitriones y claro, no queríamos perdernos tampoco, por supuesto, a la banda de gaitas de Llacín, del concello de Llanes, que ya están llegando a este punto un poquito cumbre culminante, donde todas las bandas de gaitas pues ofrecen un poco pues, todo ese folclore, todo ese arte asturiano a todas las personas, que son muchas, que se dan cita un año más aquí en las fiestas de San Roque en Llanes, un clásico ya del casi final del verano, pero que la verdad que se agradece. Por cierto, ahora les dejo escuchándolos, pero voy a mandar desde aquí un agradecimiento muy especial en nombre de Conexión Asturias a la asociación Bando de San Roque, que nos ha facilitado enormemente el trabajo hoy en la fiesta de San Roque. Les dejo, como tú decías, con la banda de gaitas anfitriona, la de Llacín.